Esta es una entrevista sin censura. En unos días llegará a Cuba y después a Estados Unidos el Papa Francisco en una visita que ha provocado gran interés, gran expectativa. Acá en Estados Unidos se espera que hable del tema migratorio, se espera incluso que se reúna con algunos grupos proinmigrantes. También hablará ante el Congreso el Papa Francisco. Incluso se ha señalado que se reuniría con los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa. Y quien está al pendiente de esta visita del Papa Francisco, como lo ha estado al pendiente de tres sumos pontífices, primero fue Juan Pablo II, después Benedicto XVI, ahora Francisco, es Valentina Larraqui, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada, corresponsal de Noticieros Televisa allá en el Vaticano. Valentina, muchas gracias por platicar con nosotros sin censura. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias a ustedes. Vaya expectativa, gran interés porque el Papa visita Cuba y luego Estados Unidos en momentos en que hay temas muy importantes en el ámbito social que se espera sean abordados por el Papa Francisco. Seguramente la expectación es muy grande. Bueno, a mí, como decían, me tocó vivir esa histórica visita del Papa Juan Pablo II a Cuba en el 98. Eran otros tiempos, pero digamos no menos interesante o no menos impactante quizás de la que hoy realiza el Papa Francisco. Indudablemente los temas hoy son diferentes. Las relaciones entre la Iglesia y el Estado en Cuba pues han mejorado con respecto a los roces del pasado, al momento en el que Juan Pablo II desembarcó por primera vez en la isla, recibido por Fidel Castro, pero pues los temas están ahí, están tanto en Cuba como en los Estados Unidos, porque se trata pues finalmente de la primera visita de un papa latinoamericano que tiene una enorme sensibilidad hacia algunos temas, a los que ya se referían ustedes y que evidentemente están en su agenda, en primer lugar de su agenda, y pues van a ser objeto seguramente de pronunciamientos importantes en las diferentes instancias, tanto en Cuba, pero sobre todo en los Estados Unidos, cuando pues será el primer papa en tomar la palabra ante el Congreso, o en las Naciones Unidas, si bien el Papa Francisco pues no será el primer papa, sino el cuarto después del Papa Pablo VI, de Juan Pablo II, del Papa Benedicto, ahora finalmente él en las Naciones Unidas. Pero el tema migratorio será seguramente uno de los más importantes, porque ese pues lo hemos visto desde el inicio mismo de su pontificado. Incluso pues su primer viaje aquí en Europa fue a Lampedusa, fue a la isla siciliana a la que todos los días pues en la que todos los días desembarcan miles y miles de personas, de prófugos que llegan sobre todo del norte de África, del Medio Oriente, huyendo de la guerra y del hambre. Así que bueno, ese será un tema prioritario, y el Papa en los Estados Unidos no verá solo a los gobernantes, su prioridad serán también los grupos más marginados. Por eso va a encontrarse con personas sin techo, sin hogar, va a ver a inmigrantes, a familias de inmigrantes, también a los detenidos. En fin, serán las dos caras de Estados Unidos las que el Papa quiera ver, no solo la cara institucional o la cara de una gran potencia mundial, sino también la cara de un país en el que pues también hay pobreza y miseria y hay fragilidades humanas. Valentina, también es interesante analizar lo que antecede a esta visita del Papa Francisco, ¿no? Las presiones que se reportan ahí dentro de la Iglesia Católica, unas presiones intestinas de los más conservadores cuando se habla del tema del aborto. Por ejemplo, ha pedido el perdón para las mujeres que han abortado. El Papa ha señalado que hará más fácil, más rápido y gratuito esto de la anulación del matrimonio católico, y también en el tema del aborto, las críticas de algunos, incluso colegas que escriben desde Argentina. Un papa, dicen, de dos caras, el que habla de perdonar el aborto cuando en Argentina fue uno de los líderes de ese conservadurismo contra el aborto. ¿Cómo analizar eso desde su perspectiva? Yo creo que se tiende a hacer un poco de confusión, es decir, yo creo que el Papa no tiene ninguna intención de modificar la doctrina, es decir, lo sabemos que como cardenal allá en Buenos Aires era tachado de conservador, porque pues él se opuso a todas las batallas en favor del aborto o del matrimonio, por ejemplo, entre personas del mismo sexo. El Papa no va a estar a favor del aborto, el Papa sigue condenando el aborto y lo ha dicho en repetidas ocasiones, pero lo que hace noticia no es que el Papa Francisco
se mantenga en la línea de todos sus predecesores y en lo que es una doctrina firme. Es decir, para la Iglesia Católica el aborto equivale a un asesinato de un ser que aún no ha nacido, pero que ya tiene vida. Entonces, el Papa nunca dejó de pronunciarse en contra del aborto, pero quizás lo que yo vería es la diferencia con sus predecesores. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II había hecho del tema del aborto, de la defensa de la vida, de la familia tradicional, pues uno de los grandes temas de su pontificado. El Papa Francisco ha puesto el énfasis, el acento sobre otros temas, pero eso no quiere decir de ninguna manera que el Papa no esté de acuerdo con la doctrina tradicional de la Iglesia sobre estos temas, y mucho menos que los vaya a modificar. Yo lo que creo que hay quizás es un cambio profundo de actitud, en el sentido de que el Papa dice, el aborto es un delito, pero las personas, las mujeres que han abortado, pues son seres humanos a los que le debemos misericordia, las tenemos que tratar de entender y perdonar, si es que se han arrepentido. Es decir, la palabra clave es siempre el arrepentimiento a través del sacramento de la confesión. Muchas veces, digamos, sobre todo en las redes sociales, se tiende a simplificar todo esto. Entonces parece que el Papa ya está casi a favor del aborto, que perdona a las mujeres que se han abortado. El tema es mucho más, hay que verlo a 360 grados, ¿me entiendes? Es decir, la teoría la doctrina es una y va a seguir siendo la misma, tanto por lo que se refiere al aborto como a los matrimonios entre personas del mismo sexo, porque para la Iglesia Católica, y el Papa Francisco lo ha repetido mucho, pues el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer abierto a la procreación. Entonces, el Papa se ha pronunciado contra esto, se ha pronunciado hoy mismo, no más tarde de esta mañana, en contra de la teoría de género. En fin, habla siempre de manipulaciones ideológicas en este sentido. Entonces, yo creo que hay que aclarar eso. Es decir, la doctrina es una cosa, la actitud, la misericordia, el deseo de comprender y perdonar es otro. Claro. Aquí la cuestión, digamos, es cómo conjugar la doctrina con este sentimiento, esta voluntad del Papa de una Iglesia que sale a curar heridas, que no está ahí para condenar. De hecho, esta mañana en la misa de Santa Marta, los sacerdotes que estaban ahí les dijo, si ustedes en los confesionarios no se sienten capaces de perdonar y de ser misericordiosos, mejor pídanle a su obispo que los pongan a hacer tareas administrativas, no están para ser sacerdotes. Entonces, pero eso no quiere decir que el sacerdote en el confesionario va a decirle a una mujer que ha abortado, hiciste bien. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es decir, el aborto sigue siendo un pecado, un delito, pero se va a mostrar comprensión hacia aquella mujer que se va a acercar al confesionario y va a decir, yo estoy arrepentida de lo que hice. Va a explicar sus motivos, digamos, y el sacerdote ahí es cuando va a tener que mostrar su misericordia, su apertura de corazón. Entonces yo creo que son como dos temas diferentes que muchas veces se mezcla, porque claro, hace mucho más noticia uno que el otro, ¿me entiendes lo que quiero decir? Pero la verdad es que sería ilógico esperarnos de que el Papa Francisco vaya a cambiar esos puntos, por lo menos. Lo que cambia es la mentalidad, la apertura, digamos, sobre todo la solidaridad, lo que él dice, la misericordia finalmente. Es decir, claro, Dios no se cansa de perdonar, los que nos cansamos de pedir perdón somos nosotros. Entonces, si nosotros pedimos perdón, pues Dios está ahí para perdonar. Esa es la gran idea del Papa Francisco, digamos. Estamos platicando sin censura hasta el Vaticano con Valentina Larraqui, corresponsal de Noticieros Televisa. ¿Por cuántos años ya en el Vaticano, Valentina? Pues ya voy para 41, se dice fácil, pero así. No, y le pregunto porque esto es importante. Si alguien tiene la capacidad de analizar al sumo pontífice, no importa si es Juan Pablo II, Benedicto XVI o Francisco, es Valentina Larraqui, por todos estos años en el Vaticano. Y en ese sentido le pregunto, ¿qué diferencias ve usted en Francisco, en Benedicto XVI, en Juan Pablo II, o incluso la cobertura tan diferente que se le da a los papas? El Papa Francisco se ha convertido como en el superstar, ¿no? Como una superestrella. Sí, sí. Mira, yo creo que la comparación, digamos, no se pueden quizás comparar a nivel de personalidades, aunque también evidentemente se trata de personalidades totalmente diferentes. Pero creo que la distancia o la experiencia lo que te da un poco es esta visión en la que te das cuenta de que cada papa pues corresponde a una
a una época muy clara, digamos, de la historia de la Iglesia, pero también del mundo y de la sociedad. Entonces, la elección de Juan Pablo II pues se ubica claramente en un momento de Guerra Fría, en la contraposición entre dos grandes bloques. Llega este papa que venía del este europeo, un hombre que había vivido en carne propia el nazismo, el comunismo, la falta de libertad religiosa, y un hombre que quiere tender puentes, finalmente fomentar diálogos, unión con las demás religiones, con los diferentes sistemas. ¿Por qué? Porque su meta final es la caída del muro de Berlín. Entonces, digamos, el Papa Juan Pablo II, pues hay que visualizar todo lo que hizo pensando en esa época de la historia del mundo. El Papa Benedicto, pues, llega después de 26 años y medio de Juan Pablo II, un pontificado que, claro, ahora nosotros decimos que el Papa Francisco es como rockstar, pero en su momento Juan Pablo II fue un rockstar. Una rockstar, es decir, era un hombre sumamente mediático, es el que inauguró totalmente la relación entre el Papa y los medios de comunicación, con esa primera conferencia de prensa en el avión cuando viajábamos hacia México la primera vez, y estamos hablando de enero del 79, es decir, hace 36, 37 años, cuando no existía una relación entre el Papa y los medios de comunicación, pero él la inaugura, la estrena con nosotros en ese avión. Entonces, a partir de ese momento, pues él también se volvió una rockstar que iba pues por el mundo, por los estadios, que llegó a atrapar incluso a los jóvenes, que eran alguien con los que la Iglesia no mantenía antes una relación directa, ¿no? Creando las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y tal vez vimos en esos encuentros millones de personas, ¿me entiendes? Entonces, claro, esa época era quizás menos mediática que ahora porque no existían las redes sociales. Y tal vez esa cercanía de la televisión. Y tal vez esa cercanía del Papa Juan Pablo II con la gente y con los medios es lo que provoca tal vez esa gran diferencia cuando fallece Juan Pablo II y llega Benedicto XVI, un personaje tal vez no tan abierto a los medios y no tan cercano, al menos así lo perciben muchas personas, al pueblo, ¿no? Claro, el problema es que, como te decía antes, yo pienso que cada papa también es el resultado no solo del momento histórico, sino de su propio pasado. Es decir, Juan Pablo venía de una experiencia en la que había sido un joven sacerdote, obispo, cardenal en Polonia, y siempre había estado entre la gente. Es decir, su actividad pastoral había sido extraordinaria. Un hombre acostumbrado a irse de excursión con jóvenes muchachos y muchachas cuando él tenía 20, 25 años. Es decir, un hombre que estaba acostumbrado a estar en medio de la gente y con la gente, incluidos los jóvenes. El Papa Benedicto, su pasado no es un pasado de pastor, es el máximo teólogo de nuestra época, pero es un hombre que había pasado toda su vida encerrado en bibliotecas, escribiendo, estudiando, leyendo. Entonces, cuando llega después de Juan Pablo II, es evidente que a todos nos resulta un cambio traumático. ¿Por qué? Porque él no traía adentro esa experiencia pastoral que le permitiría luego ser un papa cercano. Hay que reconocer que hizo grandes esfuerzos, porque entre la primera vez que le dieron un niño así para que lo cogiera en sus brazos en la primera audiencia general, cuando se le vio aterrorizado, porque yo pienso que jamás había tomado un niño en sus brazos, porque incluso tiene un hermano y tenía una hermana que nunca se casaron, uno es sacerdote y su hermana nunca se casó, entonces no tenía ni experiencia con niños. Es que parecen tonterías, pero eso te determina que pues luego un papa que es elegido a los 78 años, pues hizo un gran esfuerzo para acercarse, y ya con el paso de los años lo vimos más cercano. Cuando fue a México y a Cuba, pues vimos otra parte, otra cara, ¿no? Del pontificado del Papa Benedicto, porque esas multitudes también le llegaron a él y lo fueron cambiando poco a poco, pero fue obvio que hubiese esas comparaciones, porque habíamos tenido a un papa, digamos, a un gigante a nivel mediático, y finalmente el Papa Benedicto no lo era. Si bien después de Juan Pablo II era muy difícil para cualquiera, digamos así, ser el sucesor de Juan Pablo, ¿no? Y después tenemos a un Papa Francisco que ahora se olvida en ciertas ocasiones del protocolo, se sale de lo establecido, y eso emociona. Emociona mucho porque es como si se hubiera vuelto yo siempre me imagino como una olla
depresión que hubiese estado tapada y que de repente le sale la olla. Y bueno, la gente está fascinada con el Papa Francisco. Nosotros hemos visto ese cambio en la Plaza de San Pedro cada miércoles cuando hay una audiencia general, todos los domingos cuando él se asoma para rezar el Ángelus. Bueno, la plaza está siempre llena, y cuando el Papa el miércoles da la vuelta a la plaza, digamos, con esta especie de Papa móvil, es un jeep descubierto finalmente, la gente se le ve, es que enloquece con el Papa Francisco por esa cercanía, porque bueno, es que son locuras las que a todo mundo. Es que son locuras las que ha hecho Francisco, ¿no? Salir a probarse los anteojos. Aparte, bueno, lo de los anteojos, pero en la Plaza de San Pedro, sin ir muy lejos, es que se baja, se sube del papamóvil, de repente ha subido a niños o a un viejo amigo que ve entre la gente, se intercambia todo el tiempo el solideo, se toma mate de cualquiera que se lo ofrezca, ha recibido todas las playeras de clubes de fútbol del mundo, en fin, todo es como nuevamente, digamos, entre comillas, novedoso para los que empiezan a cubrir la fuente vaticana con el Papa Francisco. Seguramente pues para ellos es la primera vez que ven eso. La diferencia es que, claro, yo, digamos, con Juan Pablo II ya vi mucho de esto, en el sentido de que eran otros tiempos, pero tenía esa capacidad de acercamiento y de ser mediático a través de los medios, obviamente, de comunicación que había en esa época. Entonces, pero aquí creo que la cercanía es todavía mayor porque el Papa Francisco sí ha puesto el acento sobre eso, es decir, son símbolos, pero el hecho de que no quiera utilizar coches lujosos, de que no se ponga el zapato rojo, de que viva en Santa Marta en lugar del Palacio Apostólico, aunque ha explicado que no es por cuestiones de que porque sea lujoso, sino porque él se moriría solo viviendo allá arriba, eso lo ha dicho muchas veces, pero él como que ha puesto un poco el acento en estos símbolos para ser un Papa pues de nuestra época, un Papa que tiene que ser muy cercano, muy humilde, tener un estilo de vida muy muy sencillo, digamos así. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy lo requiere. Si el Papa no podría estar todo el día hablando de esta cultura del descarte, de esta globalización de la indiferencia, apareciendo luego como un soberano dentro del Vaticano. Entonces yo creo que él quiere ser el primero en dar el ejemplo, y por eso creo que nos transmite esta sensación de gran cercanía, ¿no? Que repito, yo la viví de alguna manera con Juan Pablo II, pero ahora, sobre todo las nuevas generaciones, la gente que está hoy, pues lo vive con el Papa Francisco, y eso es lo bonito de todo esto, ¿no? Claro. Que cada generación ha tenido su propio Papa, de alguna manera. De hecho, Valentina, hace algunas semanas tuvo la oportunidad de sentarse a platicar con él en una entrevista extensa. Sí. ¿Qué te deja, Valentina, esta entrevista? ¿Qué te deja este hombre que podríamos idealizar muchos católicos, podríamos hacernos una referencia por lo que escuchamos públicamente, pero ¿qué le deja a Valentina Larraqui, el hombre ahí, en corto? Yo creo que lo que me deja es justamente esta gran cercanía, esta gran humanidad. La verdad, yo nunca me esperé, primero la entrevista, segundo me habían dicho que iba a ser una entrevista de unos 50 minutos y el Papa se quedó más de 1 hora y media, y la verdad se le vio en todo momento como muy a gusto, y lo que me encantó fue que justamente eso, que fuera una persona que parecía como si estuviéramos charlando, tomando un café, así dos amigos, y el Papa exponiendo todo con una sencillez, hablando de todo, porque obviamente hubo todo tipo de preguntas, cómodas, incómodas, lo que fuera, en fin, lo que salía iba saliendo, pero el Papa a todas contestó, no había puesto ningún freno, digamos, no me había dicho esto se pregunta, esto no, había total libertad, y esta facilidad de comunicar, ¿no? De transmitirse a él mismo, también a través de bromas, cuando por ejemplo me dijo si sabía cómo se suicidaba un argentino. La verdad, yo he escuchado muchas bromas sobre argentinos, pero esa no me la sabía, y entonces él me dijo, bueno, pues se sube encima de su ego y se tira para abajo, y él estaba muerto de la risa. Entonces, o yo le pregunté, bueno, pero a ver, ¿le gusta ser Papa o no? Y él se puso a reír y me dijo, pues no me disgusta, pero solo me gustaría salir a tomarme una pizza, comer una pizza sin que nadie me reconociera. Entonces, no sé, como un clima muy, muy cordial, y que te habla finalmente de su humanidad. Creo que eso es lo que me deja, ¿no? Un hombre generoso también en su capacidad de darse, de entregarse a los demás. Eso es algo muy bonito, sobre todo si como estamos hablando de un Papa, ¿no? No estamos hablando de cualquier persona. Es un reto cubrir la Santa Sede, es un reto cubrir a los papas, porque
estamos hablando de religión y terminaría siendo complicado desde mi perspectiva, ¿no, Valentina? Yo creo que sí es una fuente compleja o complicada. ¿Por qué? Porque cubres al mismo tiempo a un líder religioso, al líder, digamos, de millones de católicos en el mundo, pero al mismo tiempo estás cubriendo a un jefe de Estado que, bien o mal, también incide en la política, en la diplomacia del mundo. Lo hemos visto sobre todo con Juan Pablo II y ahora con el Papa Francisco. Sería suficiente con recordar ahora lo de Cuba y Estados Unidos. Entonces, es una fuente como doble, triple. Tienes lo religioso, lo político y lo diplomático. Y cada papa pues tiene su, digamos, la dificultad, no todos los papas se comunican de la misma manera. Entonces el reto para nosotros es tratar también de entenderlos y de luego de saber transmitir de la forma más imparcial, objetiva posible, honesta posible, pues lo que está sucediendo. Es como, volviendo a la primera pregunta, que sería totalmente irresponsable de mi parte decir que el Papa Francisco no condena el aborto o los matrimonios homosexuales, porque eso vendería más. La verdad es que hay que decir lo que uno ve, es decir, si yo he escuchado muchas veces al Papa Francisco decir una cosa, pues hay que recordarlo y un poco contextualizar las cosas. Entonces, eso creo que es sobre todo ahora con el Papa Francisco, creo que el gran reto es ese, es saber informar, dar una información, pero que sea completa. No solo lo que podría ser titular y vender, ¿me entiendes? Es decir, claro, hay que explicar todo el contexto, porque si no, el grave riesgo por la espontaneidad misma del Papa y su forma de hablar, que muchas veces, como él dice, yo prefiero meter la pata, pero seguir siendo como soy, así tan espontáneo, pero claro, el riesgo es que se pueda crear confusión, sobre todo con las redes sociales, que hay esta información inmediata y global. Entonces yo creo el reto, por lo menos el reto que yo siento en este momento específico, es sobre todo esto, ¿no? No alimentar esa confusión. Déjame preguntarte entonces, ¿es cierta esta guerra interna en el Vaticano de los más conservadores hacia las actitudes, ese cambio de actitud del que nos hablaba Valentina, del Papa Francisco? Mira, yo creo que sí hay una guerra interna. El mismo Papa Francisco lo ha reconocido, es decir, el Papa está consciente de que hay grupos adentro a los que no les agrada ni su estilo, ni su forma de gobernar, y quizás menos aún pues las reformas que él pretende realizar. Es una realidad, digamos, el mismo Papa nos los ha dicho muchas veces en el avión. Hay personas que antes pues detrás de él, digamos, por detrás hablaban mal de él o lo criticaban, ahora incluso nos ha dicho que tienen más valor y que a veces hasta se lo dicen enfrente, pero bueno, a veces también de esto se hacen como mitos, ¿no? Como películas o libros. Ahora, lo que es indudable es que sí, hay resistencias, porque pues frente a todo cambio siempre hay resistencias de grupos que pues se oponen a esos cambios. Entonces, en el caso del Papa Francisco, pues él está llevando a cabo una reforma, aunque lenta, de la Curia, que es el gobierno central de la Iglesia, del Banco del Vaticano, en fin, toda una nueva estructura para las finanzas, la economía del Vaticano. Pues, obviamente ahí vas tocando intereses, y cuando tú tocas intereses y quieres realizar cambios, pues inevitablemente pues hay resistencias, esa es la verdad. Definitivamente. Para cerrar, Valentina, porque sé que anda ocupada y le agradezco mucho este tiempo que nos comparte, que nos da para hablar sin censura. ¿Por qué es tan importante la visita de Francisco a Estados Unidos, sobre todo en momentos en que muchos denunciamos una ola anti-hispana, anti-inmigrante, anti-mexicana? ¿Por qué es tan importante, incluso para los que no son católicos, prestarle atención a lo que haga y lo que diga Francisco en Estados Unidos? Yo creo que no podría él llegar en mejor momento, porque teniendo en cuenta la gran preocupación que el Papa tiene por el tema migratorio, es evidente que él va a levantar la voz, va a hacer escuchar su voz, tanto en el Congreso como probablemente también en las Naciones Unidas o en los encuentros que tenga en los Estados Unidos. Y es también evidente que va a ser un gran aliado para los movimientos pro inmigrantes. Para todos los inmigrantes se van a sentir respaldados de alguna manera, van a sentir esa solidaridad. Si tenemos en cuenta el debate actual político en los Estados Unidos, pues la voz del Papa será una voz que seguramente no callará, se hará escuchar,
y lo que diga pues sí tendrá repercusiones, ¿no? a nivel nacional. Entonces yo creo que la importancia estriba sobre todo en este punto, aunque evidentemente será una visita muy interesante porque además es la primera vez que él pisa Estados Unidos, no conoce Estados Unidos y se ha pronunciado en muchas ocasiones en contra de la economía globalizada, del neoliberalismo, en fin, de modelos que son propios de los Estados Unidos. Entonces, creo que también será interesante ver cómo él reaccione ante ese primer contacto. Él ha dicho que para él esta visita es muy importante porque quiere estar cerca de la gente y a través de esa cercanía entender su cultura, sus tradiciones, porque él las conoce, pero en teoría nunca las ha vivido. Entonces, creo que ese punto también será interesante porque creo que él dará una contribución importante al debate de hoy, pero los Estados Unidos seguramente también le mostrarán a él algo que no conoce y que seguramente luego podría impactar en su visión global de todo lo que puede hacer un sistema como el de Estados Unidos. ¿Vienes a Estados Unidos con el Papa, Valentina? Sí, claro que sí. Pues acá tendremos la oportunidad de saludarte, ya sea en Washington, en Nueva York, en Filadelfia, en donde nos encontremos en esta cobertura que realizaremos nosotros también para Sin Censura. Pues encantada de estar con ustedes y de saludarlos allá. Nos da mucho gusto, muchos te admiramos por toda esta labor que has realizado en los últimos, ¿cuántos dijiste? Dilo tú porque luego no quiero que te enojes conmigo. No, pues mira, yo ya de eso de quitarme años es imposible, porque no podría haber empezado el pontificado de Juan Pablo II en secundaria, así que lo empecé al inicio de la universidad, tengo 41 años acá. Pues 41 años de admiración, de gran trabajo y nosotros desde México, ahora desde Estados Unidos, al pendiente de la cobertura de la Santa Sede y te agradezco mucho por este tiempo. No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme a este espacio, gracias. Gracias, Valentina Larraqui, corresponsal de Noticieros Televisa en el Vaticano. La escucha solo aquí en Sin Censura y como ya escuchaba, nosotros también vamos a realizar la cobertura de la visita de Francisco por Estados Unidos, una visita histórica, lo escuchó aquí de Valentina Larraqui, nunca ha visitado Estados Unidos el Papa Francisco y ya por eso creo que resulta histórico. ¿Qué es lo que va a decir el Papa en este país cuyas políticas incluso él ha criticado? Las voces de la noticia, las entrevistas exclusivas las escucha aquí en Sin Censura. Gracias por confiar en nosotros para informarse. Somos los únicos haciendo radio hablada en español en Chicago.